Buenas tardes. Acá estamos comenzando una nueva entrevista para los que empiezan a ver esta transmisión en la plataforma de Instagram de Macropsicología. Estamos esperando que ingresen el auditorio de Macropsicología. Ahí se van uniendo Alejandra, Valeria, Gaby, ¿qué tal? Hola. Bien, estamos comenzando un nuevo día, nuestras entrevistas. Silvina, Alto Vericueto, Verónica, muy bien, Martín, van ingresando. Les cuento, si no me equivoco, día 111 de cuarentena. Para los que están mirando esta transmisión desde otro país, tenemos algunas conexiones con algunos países de Latinoamérica que sabemos que están siguiendo estas entrevistas también. Acá estamos en el día 111 de cuarentena. Comenzamos este ciclo de entrevistas provisoriamente y bueno, gustó, quedó, algunas repercusiones, muchas preguntas, muchas consultas. Hola Vero. Entonces decidimos seguir con este ciclo como agentes de salud. Creemos que es importante poder transmitir en un principio parte de lo que hacemos, con lo que trabajamos, y también poder informar con diferentes profesionales de distintas instituciones, distintas temáticas de interés en relación a la cuarentena y en relación a la vida cotidiana sin cuarentena. En algún momento vamos a retornar a eso. Hola Julia, ¿qué tal? Clara. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con el licenciado Pablo Barnabá sobre la vejez. Me sigue resonando una frase que él comentó sobre cómo se porta el cuerpo, portar. Hoy vamos a hablar del cuerpo también. Vamos a entrevistar, como saben, a Silvina Reisler. Me fijo el apellido para pronunciarlo bien, no sé si lo pronuncio bien, pero que sí. Sexóloga, ginecóloga. Vamos a estar hablando de la sexualidad. La propuesta era hablar sobre la adolescencia. Creo que vamos a arrancar un poquito antes para llegar a la pubertad, después la adolescencia, y que ella nos pueda contar desde su disciplina, desde su pericia, cómo lo ve. Lucía, ¿qué tal? Gaby. Bueno, como su experiencia, las consultas que está recibiendo últimamente, el tránsito de este rango etario, esta edad, cómo se vive la sexualidad, qué dificultades suele encontrar, y después poder relacionarlo con el trastorno de conducta alimentaria. En qué momento, qué dificultades se pueden encontrar y en qué momento poder abordar un tratamiento desde la sexología para alguien que ha transitado un tratamiento por trastorno de conducta alimentaria. Así que bueno, ahí la vi que ingresó. ¿Qué tal, Javier? Vamos a llamarla para que nos cuente un poco lo que venimos hablando. Ahí le voy a mandar el mensajito. Se va a poder conectar. Esperamos a Silvina. Buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, contenta de estar otra vez acá con ustedes abordando el tema de la sexualidad, esta vez como en otra etapa de la vida. Exactamente, te volvimos a convocar. Buenísimo, bien. Y te volveremos a convocar. Siempre que, les cuento, siempre que hacemos alguna charla previa con Silvina para pensar la entrevista, terminamos abriendo un montón de posibles entrevistas más, ¿no? Siempre pasa, de acuerdo. Siempre pasa. Bueno, hoy te convocamos para hablar de la sexualidad, de la adolescencia. Le cuento, yo hice una pequeña introducción para contar al público, más allá de que hayan visto la presentación. Les quería decir también que si quieren ir haciendo comentarios y preguntas durante
la entrevista, más allá de que al final nos dediquemos a eso, para ir haciendo un feedback con Silvina de lo que viene conversando. ¿Te parece? Dale, ¿Te parece, perfecto. Sí? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, bien. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por decir lo que es la adolescencia, ¿no? Que es un cambio en la vida de las personas, es un tránsito de la niñez a la adultez, una crisis vital en la cual aparecen un montón de cambios, tanto biológicos en el cuerpo, como psicológicos, como sociales. Todos atravesamos la adolescencia o tenemos o tuvimos hijos adolescentes, sabemos que los cambios en el cuerpo son muy importantes en esta etapa, en altura, en peso, a los varones le cambia la voz, se desarrolla el sistema piloso en diferentes partes del cuerpo, la mujer toma formas más femeninas, con el depósito de tejido graso en las caderas, aumento de las mamas, los varones tienen sus primeras erecciones, las primeras eyaculaciones, y en la mujer se produce la menarca. La menarca es la primera menstruación, ¿sí? Así también como también hay cambios psicológicos, son más impulsivos, son rebeldes, y desde el punto de vista social empiezan a insertarse en esta sociedad con sus valores, con la búsqueda de su lugar en este mundo, y empiezan a tener la atracción sexual y amorosa por otras personas. Definen en general en esta etapa su orientación sexual. Una pregunta que me hacen siempre es ¿desde cuándo empiezo a hablar de sexualidad? ¿No? Porque, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad en realidad es la relación, la comunicación interpersonal en la cual ponemos en juego nuestro erotismo en la búsqueda del placer. Y esto existe desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? La sexualidad nos acompaña siempre. Acá lo que vamos a hablar un poco es cómo nos acompaña en esta etapa, ¿no? Empezamos a hablar con nuestros chicos de sexualidad desde que son bebés, cuando los abrazamos, los tocamos, le damos la teta, los bañamos. En ese mismo momento ya estoy educando sexualidad. Por ejemplo, importantísimo, nombrar los genitales por su nombre, como un juego, mientras se bañan, como les enseñamos a higienizarlos, enseñarlos cómo se llaman, ¿no? Ponerles el nombre que tienen y no el apodo que todos conocemos mil, porque creo que por cada habitante de este planeta tenemos un apodo distinto para nombrar a nuestros genitales, ¿no? Empezar a decir, esta es la vulva, a las chicas que tienen vulva, este es el pene, a los varones con pene. Entonces van a aprender a manejarse naturalmente con la sexualidad, que es lo que hay que naturalizar, hablar de sexualidad. Porque después llegan, por ejemplo, como me llegan hombres grandes, adultos al consultorio que me quieren explicar su patología, qué es lo que les está pasando, y no encuentran las palabras adecuadas porque nunca usaron esas palabras adecuadas. Las mamás y los papás somos encargados de educar a estos chicos desde que son bebés en nombrar a los genitales con su nombre. A ver, ¿por qué tenemos que educar en sexualidad o tenemos que educar la sexualidad? Porque de esta manera empoderamos a los chicos, porque empiezan a tener seguridad, a conocer su cuerpo y a saber cómo lograr el placer cuando son más grandes. Y todo lo que mamá y papá no saben de todas estas cosas, es el momento por ahí también de estar aprendiendo, de aprender cómo transmitir esas cosas. ¿Cuándo le hablo? Me preguntan. Desde siempre, porque no llegan a la adolescencia y claro, dice, no, porque ahora yo le pregunto, no me dice, no me cuenta, no me contesta, y la verdad que lo ideal es empezar a hablar de sexualidad desde toda la vida, para que lleguen a esta etapa en un ambiente de confianza, para poder expresar lo que les pasa y tener la seguridad que mamá y papá van a estar ahí, para acompañarlos o para resolver las dificultades, ¿no? Esto es un padre presente, que puede estar ahí para resolver algunas cosas.
Silvina, mira, quería comentar algo que dijiste y que lo quería señalar. Eh, Esto de educar sobre sexualidad, que cuando no hablo, también estoy educando sobre eso. Por ejemplo, estoy diciendo de esto no se habla. Y eso de esto no se habla permanece, ¿no? Porque poder poner palabras, como estás diciendo, poder hablar sobre eso, permite que ese no hablar no se instale, que ese silencio sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, no permanezca y no perdure, y después no se sepa cómo construir ese diálogo. Es muy interesante lo que decís, porque me das el pie para explicar que uno cuando educa en sexualidad tiene tres maneras de educar. Uno es con la palabra, otro con las acciones y también con el silencio. Cuando nosotros no hablamos de sexualidad, también estamos diciendo algo. A mí me gusta contar una anécdota siempre que digo que cuando yo era chica, por lo menos hace muchos años, usaba esta cosa de decir que los varones tienen pene y las mujeres no tienen nada. Nadie hablaba de la vulva, nadie hablaba de la vulva. ¿Y qué pasa con estas chicas que llegan a la adolescencia? De esta manera que llegué yo, o que llegaban las adolescentes en mi época, y a veces con algunas consultas que tengo en las redes, pienso que tampoco es que cambió tanto, tampoco hay cosas que siguieron perdurando. Por ejemplo, muchas veces me preguntan acerca de la primera relación sexual, que les dolió, si duele, y cómo es, y digo, estas chicas hay que enseñarles, y quién mejor que en casa, porque en el colegio, a pesar de la ley de educación sexual integral, esto está bastante restringido, a que tengan un espejito y se miren su vulva, sepan lo que tienen ahí, sepan cómo funciona, sepan cómo tener placer. Los chicos, los bebés, los niños pequeños, se masturban desde siempre, ¿no? Y muchas veces los padres se encuentran como avergonzados o incómodos con esta situación de la masturbación del bebé, y cuando, primero que hay que dejarlo, pues se están conociendo, le están pasando bien, no tenga ninguna duda que están disfrutando de ese momento. Cuando llegan a una edad que pueden entender lo que es la privacidad, bueno, por ahí explicarles, mira, esto que estás haciendo está buenísimo, yo sé que lo estás pasando bien, pero hay que hacerlo en privado, lo haces en tu dormitorio, es algo tuyo, es algo que te pertenece. La cuestión es no restringir estas actitudes de masturbación, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres, que después, ya te digo, llegan a la adolescencia y tienen como este problema de que les cuesta salir del estado preorgásmico, porque nunca se masturbaron, porque no conocen. Miren, la educación sexual que existe actualmente es a través del porno. Los chicos están conectados con pantallas, con celulares, con plataformas de la computadora, donde les es muy fácil conectarse con la pornografía desde edades muy tempranas. Y lo que aprenden en la pornografía, porque lo usan como un método para aprender, porque no tienen otro, en realidad es un sexo que no existe, es un sexo de ficción. Un adulto sabe cuando ve una película pornográfica que está mirando algo que no es real. Bueno, no siempre saben, a veces hay que aclararlo también, pero es más fácil explicarles que esto es una película, que este sexo que ven ahí no es real, que tiene iluminación, tiene editores, tiene artistas, que se filman varios días, por eso se ve como las erecciones duran un montón de tiempo, el bombeo dura un montón de tiempo, y las mujeres tienen unos órganos impresionantes, y así lo demuestran con cuerpos que son como esculpidos, preciosos, esculpidos, digo, porque justamente son cuerpos que se eligen, que están operados y preparados para la pantalla. Y estos chicos toman todo esto como real, ¿no? Y aprenden como un sexo más violento, o un sexo que no existe, al que después quieren replicar en la cama con las chicas que empiezan a tener relaciones sexuales. Los dos son inexpertos, estas chicas no saben
no conocen sus genitales, no se los vieron, no saben cómo funcionan, se encuentran con varones que también, ya digo, son inexpertos, que aprendieron porno por medio de que aprendieron sexualidad, mira el fallido que me manda, a través de las películas pornográficas. Obviamente la iniciación de las relaciones sexuales, si no hay una educación sexual, es muy conflictiva, de muy poco placer. En el colegio nos enseñan a cuidarnos de los embarazos no deseados, nos enseñan a las enfermedades de transmisión sexual, cómo cuidarnos de ellas. Entonces terminamos pensando que la sexualidad es todo un problema, cuando la sexualidad es placer. Y justamente cuando no hay placer es cuando hay que hacer la consulta. Así que desde chicos les enseñamos el valor de su cuerpo, cómo nombrarlo, y también les enseñamos que el cuerpo de ellos no se toca ni por gente familiares adentro de la casa, ni por gente del exterior, si no tienen la aprobación de ellos, si ellos no quieren ser tocados. Así que desde muy chicos podemos enseñarles el no es no, que forma parte de la sexualidad hoy, ¿sí? Pero también es importante enseñarles que sí es sí y enseñarles lo que es el sí. Y el sí es estas cosas que estuve hablando hasta ahora, cómo es la sexualidad en realidad, cómo ¿qué están esperando o qué les espera en una primera relación sexual que se da justamente en esta etapa de la adolescencia? Tenemos que tener en cuenta, y hay un dato fisiológico que es muy interesante, que junto con todo este desarrollo hormonal que aparece en la adolescencia, también aparece el desarrollo de otro órgano sexual más importante, que es el cerebro. El cerebro se desarrolla mucho más tardíamente que el desarrollo genital, y no de manera pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un cerebro como más primitivo, donde se alojan las emociones y los impulsos, y hay otra área del cerebro que se llama prefrontal, donde se coloca ahí los valores, el criterio, la toma de decisiones. Entonces, cuando estos chicos se calientan con una chica, lo que va a primar ahí es el impulso, ¿sí? Entonces, es importante en el cuidado, porque también en sexualidad, en educar para sexualidad, entra lo del cuidado de los embarazos y las infecciones de transmisión sexual, esto también forma parte. Y también hay que enseñarles cómo evitarlo, ¿sí? El uso del preservativo ha aumentado muchísimo las enfermedades de transmisión sexual en esta época por el mal uso o el no uso del preservativo. Es nuestra responsabilidad explicarle a estos chicos cómo se abre el preservativo, cómo se pone, cómo se saca, que está lubricado, que se les puede resbalar de la mano. Llegan a ese momento de sus primeras relaciones sexuales muy nerviosos, tanto los chicos como las chicas. Es muy interesante que tengan esto como un hábito. El cerebro aprende por repetición, y repitiéndole estas cosas y enseñándoles y haciéndolos practicar en casa. Después van a llegar mucho más seguros, con menos complicaciones a estas primeras relaciones sexuales. Bien, te estaba escuchando entonces y pensaba, si desde un principio se nombra, se habla, se da lugar para la privacidad o para conocer el cuerpo a cada edad de la manera que la edad lo permita, para ir simbolizando eso que van reconociendo, permite que cuando llega estos cambios hormonales, ¿no? Estos cambios fisiológicos que vos ubicabas también en el impulso, en una localización cerebral, va a poder permitir simbolizar y poder dar un marco a eso que va a pasar en la pubertad y concluir en una adolescencia, ¿no? En ese descubrimiento del cuerpo, de un nuevo cuerpo que aparece. De un nuevo cuerpo.
en esta crisis evolutiva que tenemos los seres humanos en esta etapa, donde me parece que es la etapa de más cambios, ¿sí? Y la sexualidad tiene que acompañar estos cambios y los padres tenemos que acompañar estos cambios en los chicos y ayudarlos a reconocer su sexualidad y a disfrutar de su sexualidad, porque nos hablan de muchos problemas y muchos cuidados, pero muy poco nos hablan del placer que podemos conseguir con estas prácticas y cómo conseguir el placer. Hace poco tuve una mamá que me trajo a su hija porque su hija estaba como muy curiosa con todo el tema. Ella, ya te digo, por vergüenza, por pudor, por tener miedo de hacer las cosas mal, no se animaba a hablar con ella como más abiertamente, así que tuvimos unas entrevistas preciosas en las cuales después estoy muy orgullosa del inicio de las relaciones sexuales y cómo ella disfrutó de todo esto, y con esto ejemplificar que una buena sexualidad, el placer sexual se logra con el conocimiento de la sexualidad, con la educación sexual. Te hago una consulta. ¿A qué edad recomendás, vos sos ginecóloga también? Sí. ¿A qué edad recomendás la consulta en una adolescente, puber, la primera consulta en ginecología? Y cuando ya el chico entra en la pubertad, la niña o la persona con vulva, como queramos llamarlo, entra ya en la pubertad y empiezan los primeros cambios del cuerpo, ya es momento de ir a la ginecóloga, sobre todo no para que la revise, por supuesto, pero sí para que pueda hablar con ella de temas que por ahí no se anima en casa, de empezar a que se acostumbre a los cuidados, ya mandarlas a hacer la primera ecografía para ver el útero y los ovarios, todo eso las empieza a educar en el cuidado que tienen las mujeres o que deben tener las mujeres con las consultas al ginecólogo una vez al año. Si la chica empieza o tiene pensado iniciar la sexualidad, ir a buscar ahí el método anticonceptivo. Ese es el momento de ir. En general, los varones usan el pediatra, que muchos se especializan en adolescencia, entonces pueden seguir con ellos las conversaciones que refieren a su sexualidad, y las chicas tienen a la ginecóloga para esto, y ambos dos, tanto las chicas como los chicos, tienen a las sexólogas, digamos, y sexólogos que se ocupan específicamente de estos temas y es de los que quieren hablar. Y no hay que tener miedo, no hay que tener prejuicio. En la consulta con un sexólogo, si aparecen dudas o aparecen preguntas que en casa no podemos resolver. Bien, bien. Acá dice Aldana, le digo al público que si quiere ir haciendo comentarios y preguntas, vamos a ir leyéndolas. Es muy importante conocer nuestro sistema reproductivo, dice Aldana. Sí, un poco es eso lo que la primera consulta, por ahí se les hace un dibujo, se les muestra, se les enseña qué función fisiológica tiene el útero, los ovarios, qué significan todos estos cambios, las hormonas, métodos anticonceptivos, cuidados, placer. Placer, sobre todo. Placer. Hace un rato, cuando mencionabas, dijiste sobre todo en las mujeres. Hiciste hincapié en las mujeres más que en los varones, en el tema del crecimiento y de poder hablar. ¿Por qué? Mira, un poco te confieso porque soy ginecóloga y seguramente lo tengo como más presente, pero también hay una segunda vía en esto, y es que los varones, al tener su sexo en el exterior, tienen su pene afuera, desde chiquitos se ven, desde chiquitos se tocan, desde chiquitos llegan a la masturbación casi naturalmente, porque lo tienen como más a mano, valgarse la redundancia, y más cerca. Las mujeres
No, entre que están más reprimidas, entre que no se ve tan bien, la masturbación sigue siendo un tabú, el tema de la masturbación en la mujer, se sigue no hablando lo suficiente sobre esto, y no hay otra manera que la autoestimulación para conocerse y para saber lo que es un orgasmo. Yo creo que por eso hice más hincapié en las mujeres, los hombres llegan como más naturalmente a entender lo que es el placer, las mujeres me parecen que necesitan como otro tipo de guía, ¿no? Como darles el espejo, que se miren, explicarle que masturbarse está bien. Todo esto es trabajo de la sexología, ¿no? De los profesionales de la sexualidad que nos ocupamos de estas cosas. Bien, muy bien. Y en relación a ya en la adolescencia, ¿con qué dificultades? Recién mencionabas esto de la pornografía en una forma de aprender sobre el sexo, ¿no? Sobre Sí. el cómo, y como una comparación y sobre lo que se ve y lo que se empieza a crear a partir de eso que se ve y lo distinto del cotidiano y del día a día de cada uno. ¿Esa es la principal dificultad que encontrás en la adolescencia en cuanto al encuentro con un otro en la sexualidad? Esto no es que esta es la dificultad, esto es una realidad que solamente estoy describiendo. Los chicos aprenden sexualidad mirando pornografía, por lo tanto no aprenden la realidad y esta es una dificultad que después puede llevar a una disfunción sexual inclusive, ¿sí? Por un mal aprendizaje. En general todas las disfunciones que aparecen en sexualidad tienen que ver con un mal aprendizaje. ¿Sí? Creo que algunas nombré, como por ejemplo las chicas que no se masturban, no aprendieron a conocer su cuerpo, tienen dificultades pues para conseguir el orgasmo. Algunas más, otras menos, según el tipo de cada una, según la ansiedad que ponga cada una de estas chicas en el encuentro con su orgasmo. O los chicos que tienen eyaculación precoz porque aprendieron a masturbarse rápidamente. O los que tienen dificultades en la eyaculación por el lado contrario, que les cuesta eyacular y seguramente también aprendieron por ahí a masturbarse de maneras raras, de maneras distintas, de maneras diferentes, que después no pueden recrear en la vagina de una mujer. Entonces eso hace que después lleguen a un tipo de disfunción. Por eso digo, el mal aprendizaje de la sexualidad, la ignorancia de la sexualidad, es lo que nos lleva después a las disfunciones sexuales. Bien, bárbaro. Acá hacen una pregunta que un poco la respondiste. Dice, ¿la escuela debe informar o corresponde a los padres? La educación sexual empieza en casa, porque es donde el ambiente primario donde nos desarrollamos, y también el colegio debería educar en sexualidad. Creo que un poco dije al principio que existe la educación sexual integral ya como ley acá en la Argentina, pero que se practica muy poco, no todos los colegios lo hacen, muchos padres se ponen muy nerviosos o se enojan con la educación sexual que puedan recibir. Seguramente estos padres son los que menos saben de sexualidad, por eso los perturba tanto la educación sexual integral. Pero la educación sexual, si empieza en casa, si empieza cuando es bebé, obviamente empieza en el ambiente familiar y sería, la verdad, que bastante saludable que pudiera seguir después en el colegio. Acá dice Cecilia, dice, las chicas en la adolescencia están conflictuadas con sus padres, la ginecóloga es una gran aliada. Bueno, esto es lo que decíamos antes, todo lo que no se animen a hablar con mamá y papá, está la ginecóloga, está el pediatra que hace adolescencia y los sexólogos para hablar de este tema en particular. Exactamente. También aprenden hablando entre ellos, dice Josefina. Y sí, tiene razón, otra manera de aprender sexualidad. Ya nombramos al porno y otra vez con los pares. Lo que pasa es que los pares son otros chicos que saben lo mismo que sabemos nosotros, así que la información que intercambian no siempre es la información que les sirve o que los va a ayudar. Claro, sí.
Eh, Acá decía Josefina algo más que lo quería leer y se me fue de la pantalla. Se sube, viste que se va yendo. Si dejas pasar Se mucho. va yendo, sí, se va yendo y cada vez que aprieto me aparece el teclado como si yo fuera a escribir. Mi hija me sorprendió con cosas que no habíamos hablado, dice Josefina. Y saben más que nosotros. Los chicos, las chicas saben más o van más rápido. Cuando nosotros creemos que están empezando, ellos ya vieron un montón de material sexual en la televisión, en las películas, en las pantallas en general. Por ahí es interesante sentarse con un hijo adolescente a ver alguna serie, alguna película, para poder meter el tema. Sex Education es una serie que me encantó, me pareció preciosa, donde da un montón de disparadores para que podamos iniciarnos en hablar algunas cosas de sexualidad si no lo hicimos hasta ahora. Me parece como que muy bien planteada, muy educativa. Bien, anoten, Sex Education. A los padres, ¿no? A los padres que les cuesta entablar la conversación, poder generar ese diálogo, quizá poder ver una de estas series que lo ponga ahí arriba de la mesa, permita el diálogo. Y hay que aprovechar todas las ventanas posibles para poder entrar en estos adolescentes. Cuando dejan un huequito, ahí hay que meterse. Sí, tal cual. Bueno, cuando presentamos la entrevista era hablar de esto, de sexualidad, de adolescencia, y después poder relacionarlo con la patología alimentaria, trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo crees que se relaciona? Si bien nosotros estamos hablando como de generalidades y poder dar recomendaciones que después se pueden preguntar de forma privada, y como que seguimos hablando de generalidades, después hay caso por caso donde cada uno en el tratamiento que esté haciendo o no, o a partir de esta entrevista pueda comenzar un tratamiento, se verá el caso por caso. Pero en rasgos generales, ¿cómo encontrás una patología alimentaria si existe alguna disfunción en cuanto a la sexualidad? Uh-huh. Bueno, yo sé que ahí en Macro tienen el hospital de día para trastorno de alimentación, pero igual me gustaría decir lo que es un trastorno de la conducta alimentaria para los que estén escuchando y no sepan bien de qué estamos hablando. Es un desequilibrio que se produce en la relación con la comida. Entonces hay algunos de estos desequilibrios que son más restrictivos, donde estaríamos hablando de anorexia o que tienen una necesidad más imperiosa de comer, más compulsiva, llevando algunos atracones y después de esto por ahí algunas purgas usando laxantes o vomitando, eso se llama bulimia, y es de esto de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con la sexualidad en estas chicas y chicos? A veces hablo de mujeres, antes que me lo preguntes, el 90% de los trastornos de la conducta alimentaria se dan en mujeres, por eso muchas veces se me chispotea y hablo solamente en femenino, ¿no? No significa que solamente sean las chicas las que estén con esta problemática. Y la sexualidad es como una problemática adentro de otra problemática. A pesar de los matices, las diferencias que tienen uno y otro caso de los que nombramos recién, hay algunas cosas que tienen en común. Tienen en común la mala percepción del cuerpo, la autopercepción negativa del cuerpo, el miedo a engordar, esta autopercepción descalificatoria de su cuerpo, y todos sabemos que la sexualidad y el cuerpo y la mirada que tenemos de nuestro cuerpo está relacionada. Y para meternos de lleno lo que pasa con la sexualidad, primero quiero definir lo que es la respuesta sexual humana.
La respuesta sexual son todos los cambios anatómicos, fisiológicos, emocionales que suceden en las personas cuando tienen un estímulo sexual, ¿no? Y a modo de pedagógico, para que nos entendamos, para que podamos hablar de esto, lo divido como en 3 etapas, ¿no? El deseo, la excitación y el orgasmo. No sé qué es una disfunción sexual cuando hay alguna alteración en alguna de estas fases que nombré recién. El deseo suele disminuir en estas chicas. ¿Por qué? Primero porque les produce esta conexión con su cuerpo, sacarse la ropa, todo lo que va a venir en relación a un encuentro sexual, toda esa ansiedad, hace que el deseo sea como mucho menor, esté disminuido. Algunas pueden llegar hasta a la aversión al sexo, que se llama a esto cuando hay evitación de la sexualidad, porque tienen por ahí conflicto con los genitales o con los fluidos. Hay veces que la excitación está disminuida. El tema de la alimentación y los pocos nutrientes que muchas veces se consumen, hace que el cuerpo interprete de que tiene que ahorrar energía y que lo poco que tiene lo va a distribuir en lo que el cuerpo considera que es esencial. Y la reproducción no es esencial que le pase al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se altera algo en el cerebro que se llama eje hipotálamo hipofisiario, que no importa el nombre, sino cuál es la consecuencia de esto, que es la falta de menstruación. Eso en las mujeres. En los varones se produce una baja del interés sexual también a causa de este desequilibrio en el cerebro y algunas dificultades en la erección, también producido por la baja de hormonas en esta etapa. Las chicas, sobre todo las restrictivas, tienen dificultades en la iniciación de las relaciones sexuales, les cuesta pensar en la sexualidad, están muy concentradas en el tema de alimentación que tienen. Las chicas que son más compulsivas a la comida, por ahí tienen una sexualidad que es muy funcional a la dificultad, a la problemática que están atravesando, entonces son muy compulsivas también con la sexualidad, pudiendo cambiar de parejas sexuales y mucha conciencia de lo que les estuviera pasando. Pero vos dijiste muy bien, esto tiene que ver la sexualidad en el momento que están atravesando de esta enfermedad o en el momento que están atravesando de la curación de esta enfermedad, ¿no? Así que en el momento que estas chicas están más restrictivas, seguramente van a estar también restringiendo sus relaciones sexuales, y cuando están más compulsivas por ahí, estén, ya digo, teniendo una sexualidad funcional a la etapa de la enfermedad que están pasando ahora. El orgasmo también puede estar o disminuido o estar ausente. Otra vez lo mismo, son chicas que inician la sexualidad como muy tarde, muchas de ellas, entonces no quieren ni siquiera informarse, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En la parte que hablábamos de la adolescencia sin patología alimentaria, donde no les insta a masturbarse para conseguir el orgasmo. En estas chicas no pasan estas cosas, entonces no se conocen, no quieren ni siquiera interesarse intelectualmente por la sexualidad, leer sobre sexualidad, escuchar sobre sexualidad, así como se restringen con la comida, se restringen con otros placeres, como es la sexualidad, como que si su cuerpo no les gusta, lo castigaran para que no reciba el placer que necesitan, y la sexualidad está ahí para nacer en ellas, para ayudarlas, estamos nosotros a recuperar esa sexualidad. Al haber una baja
una baja de hormonas. Te hago una pregunta, Silvina. Bien, te venía escuchando y hay una cuestión con el deseo, hay una cuestión con el placer, con el poder tener placer, con la aceptación del cuerpo, con la aceptación del otro, del propio cuerpo. Y esto a nivel restrictivo depende. Vos mencionaste dos formas en las que se representa la patología alimentaria, hay varias más, por eso decíamos del caso por caso y depende del tratamiento y por la dificultad, pero lo que está en común es esto del deseo, de la falta de deseo, del placer, del contacto corporal, ¿no? Y de una sobrevaloración de la imagen corporal. Creo que para resumir de lo que escuché, para ir transmitiendo también, la dificultad está en esto. Entonces me preguntaba en qué momento se podría hacer una consulta en sexología o comenzar un tratamiento para trabajar esta dificultad, ¿no? Alguna o algún paciente que esté haciendo un tratamiento por trastorno de conducta alimentaria. Cuando pasan más o menos 6 meses de que la paciente tiene una mejor conexión con la alimentación, que desaparecen los síntomas de esta patología, por ahí es el momento de empezar a recuperar el disfrute de otros aspectos de su vida, entre ellos la sexualidad. Cuando empiezan a recuperar peso, por ejemplo, las chicas que están en bajo peso, empieza a cambiarles el cuerpo, empiezan a encontrarse con su feminidad, empiezan a usar incluso otro tipo de ropa, por eso uno sabe como que van mejorando, que van estando mejor. Sin embargo, no hay que perder de vista que por ahí no de manera explícita, pero sí puede ser que esté ahí esta aún autopercepción negativa de su cuerpo, esta crítica a sus formas, y en eso es en lo que hay que ayudarlas, en volver a encontrarse, que digo que los objetivos del tratamiento son separar la autoestima de la imagen corporal que tenga, porque sabemos que está la sexualidad comprometida con esta autopercepción que tienen de su cuerpo. Entonces, separar la autoestima de la imagen corporal es por ahí uno de los primeros objetivos del tratamiento, pero más allá de eso es hacer que se reencuentren con su sensualidad, que logren intimidad con su pareja, que logren tener una conexión emocional con el otro, y poder llegar a disfrutar, a tener una vida sexual que sea activa y satisfactoria. Te hago una consulta. Sí. Hace un rato mencionaste que lo que podía suceder era una falta de menstruación, ¿no? Que era una de las dificultades que aparecía como síntoma en estas patologías. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que ocasiona eso? Si se sostiene en el tiempo y cómo, más allá de que si se comienza un tratamiento y se equilibra el contacto con la alimentación y con el cuerpo, eso debería equilibrarse, ¿no? ¿Qué nos podrías decir vos de eso? Yo más que qué puede pasar si no tiene menstruación, a mí me parece que es más interesante meternos por qué no tienen menstruación. Las hormonas que van a estimular al ovario necesitan un sustento de grasa para poder formarse. ¿Por qué se suspende la menstruación? Y porque no tienen esos nutrientes para poder formar estas hormonas.
Así que me interesa más lo que significa esa falta de menstruación, que significa que no se están alimentando bien, más que lo que puede producir. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a recuperarse y empiezan a alimentarse de otra manera, con una dieta, bueno, más completa, más adecuada, empiezan a tener el sustrato para la fabricación de hormonas y la menstruación vuelve. Vuelven a tener, la menstruación regresa y el cuerpo se va normalizando. Así que más que lo que puede producir no tener menstruación, me interesa la menstruación como dato o como síntoma del grado en el que están en esta enfermedad, ¿no? Claro, sí, bien, sí. Bien, mirá, acá una oyente preguntaba, que la quiero leer, Alejandra, porque me pareció interesante su pregunta, si logro bajar. Sí, vas a claro que sí. ¿Podría ser que el miedo a la sexualidad tenga que ver con el TCA? Si el miedo a la sexualidad tiene que ver con el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Si puede ser, ¿qué pensás vos? El miedo a la sexualidad. Lo que pasa es que miedo, me parece que más estamos hablando de la ansiedad que les produce, de la inhibición, de mostrar el cuerpo, de desnudarse adelante de la pareja. Al haber una falta de hormonas, como dijimos recién, que puede producir la falta de menstruación, otra cosa que produce es la falta de lubricación. Hace falta estrógeno para que las células en la vagina secreten el líquido que se llama lubricación, que es el que permite la entrada del pene a la vagina. Como esto no sucede, esto baja muchísimo, produce sequedad vaginal y produce dispareunia y vaginismo. ¿Qué es esto? Dolor a la penetración, que después va produciendo que los músculos de la vagina se cierren e impidan incluso la penetración. Me parece que estas son las cosas que dan miedo a que me duela, o me duele cuando tengo relaciones, más aparte del dolor emocional, ¿no? que estaría dando este mal contacto con el cuerpo o esta disociación que tienen con el cuerpo, también se produce algo concreto como es la falta de lubricación y el dolor con las relaciones sexuales. O sea que el miedo viene desde un montón de lugares. Lo interesante es sentarse, charlar, a ver desde dónde viene el miedo, qué les está pasando, cómo son esas relaciones sexuales. Me parece que anda por ahí. Sí, yo leí la pregunta de Alejandra y pensé en esta construcción de la femenidad, de ser mujer en el crecimiento, ¿no? Y en los cambios del cuerpo, y quizá en el trastorno de conducta alimentaria como una respuesta al no saber qué hacer con todo eso, ¿no? Y que se represente como síntoma ahí. Me parece que apuntaba para este lado. Es una negación de un cuerpo sexualizado. Seguramente ande por ahí. Esto se va resolviendo con el tratamiento de la mano con la alimentación, digamos, ¿no? Exacto. Leía una frase en un libro el otro día que hablaba como que en el plato de comida, o en el plato, mejor dicho, la comida y la sexualidad son pareja, van de la mano. Y me pareció como muy descriptiva de lo que pasa, ¿no? Porque según el momento de que estén de la enfermedad, va a ser su sexualidad. Según cómo se van recuperando, van a recuperar su sexualidad. Si están restrictivas, seguramente van a restringir sus relaciones sexuales. Si están compulsivas, van a tener un impulso a tener más relaciones sexuales. Y así que me parece como que está como muy ligado. Así como van a ir con el tratamiento, a aprender a alimentarse saludablemente y transformar la comida en placer también, en un momento placentero. Otros aspectos de la vida también hay que transformarlos en momentos placenteros, y me parece que la sexualidad es una de estas áreas más interesantes para tratar, para conseguir también disfrutar del cuerpo en este sentido.
El placer es una fortaleza que nos da el cuerpo. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué no disfrutarla? Cuando terminan o cuando pasan unos cuantos meses sin que tengan sintomatología por el trastorno de la conducta alimentaria, empezar a trabajar este aspecto de las personas. Ajá, bien. Parece como que el hilo conductor cronológicamente en edades también es el placer, ¿no? Las diferentes maneras, los diferentes momentos de permitirse el placer y no reprimirlo. Y bueno, vemos todas las consecuencias que puede tener el reprimirlo, no dar lugar, el no hablar, el no decir en relación a eso. Vamos a ver si hacen alguna pregunta. Veo que están bastante callados ahí en el público escuchando. Hay un montón de gente, pero a ver, vamos a leer alguna preguntita si encuentro por acá. Había leído un par que se fueron yendo para arriba. Tengo que... Bueno, en definitiva, lo interesante es que se animen a hacer la consulta, que se animen a darse este permiso de disfrutar de su sexualidad. Me parece que la conclusión de esta charla, de volver a retomar en las chicas la femineidad, la sensualidad y con ellos las relaciones sexuales y una buena respuesta sexual, es una tarea de los sexólogos y sexólogas. Bien, bien. Mira, acá Anabel pregunta, ¿cómo ayudar a pensar a los adolescentes a percibirse desde lo sensorial y solo desde la imagen? ¿O solo desde la imagen? ¿Cómo ayudar a pensar a los adolescentes a percibirse desde lo sensorial? Ahí me parece que es una buena pregunta. A percibirse desde lo sensorial, esto les cuesta un montón a los adolescentes porque les empieza a cambiar el cuerpo, así que la percepción que tengan de su cuerpo va atravesando diferentes etapas. La adolescencia es una etapa larga, empieza a los 9, 10 años con algunos cambios en el cuerpo y termina, ¿sabes cuándo termina la adolescencia desde el punto de vista fisiológico? ¿Te acordás que hablábamos de los impulsos y del cerebro prefrontal, el área del cerebro prefrontal? Cuando termina de formarse es donde fisiológicamente termina la adolescencia, y esto pasa, podríamos decir en algunas personas a los 25 años, empieza más o menos a los 18 a 25, termina de sacarse y ahí termina la adolescencia desde el punto de vista obviamente fisiológico, ¿no? Porque hoy los adolescentes creo que están estirando esta edad de terminación de esta etapa un montón en comparación a épocas anteriores. Así que según las diferentes etapas es como van percibiendo su cuerpo, y tener una buena relación con el cuerpo depende de muchísimos factores, no son factores personales, genéticos, familiares, sociales. ¿Sí? La sociedad influye mucho en la autoimagen que tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Los medios de comunicación nos muestran todo el tiempo mujeres con unos cuerpos que son muy difíciles de conseguir desde la realidad. Las modelos, siempre digo, son las top models, sean 10 y después quedan los otros 7.000 millones de personas que no tienen esos cuerpos, y sin embargo nuestro ideal de belleza está regido muchas veces por cosas difíciles o muy, muy imposibles de conseguir. Así que como nosotros nos percibimos y qué contacto, qué autoestima tenemos preferida en nuestro cuerpo, depende mucho de la educación que tenemos en casa. Empieza mucho desde, muchas veces en casa las mamás hacemos por ahí dietas que son como imposibles de sostener y estas chiquitas se crían, se educan en esto como si fuera una normalidad, se transforma en una norma
se transforma en una norma, cuidar excesivamente el cuerpo, siendo esto una prioridad absoluta, muchas veces manejando dietas también que son poco saludables para mantener el peso. Bueno, todo esto son percepciones sensoriales y sociales, ambientales y familiares que los adolescentes, que los niños tienen en casa. Todo eso va a formar parte después de lo que son y de su personalidad. Bien, bien. Muy claro, Silvina. Nos quedan 5 minutos. Te pasan volando las entrevistas, muy clara toda tu explicación, siempre da para un poco más. Antes de cerrar, quería primero decirle a los que están mirando que esta entrevista queda en la plataforma de Macropsicología para que la vuelvan a ver, se saquen dudas y puedan hacer alguna consulta por mensaje privado o hacer alguna consulta a Silvina en su Instagram por algún mensaje, o a nosotros que se la trasladamos, que puedan consultar. Sé que después de la entrevista anterior te hicieron varias consultas y bueno, agradecerte por la predisposición, por transmitirnos tu conocimiento. Ahí empezaron a preguntar un poco más, pero quiero decirte esto antes de que se corte el tiempo de que nos permite Instagram de transmisión. Muchas gracias, muy claro todo lo que transmitiste y para seguir pensando, ¿no? Usar todo esto que hablamos hoy como disparador para cuestionarnos nuestra sexualidad, nuestra propia sexualidad, porque es la mejor manera que después vamos a transmitir a los chicos y a las chicas una sexualidad saludable. Exactamente. Bien, y a los participantes de la entrevista les quería decir que la semana que viene vamos a estar hablando con la doctora en psiquiatría María Romano. Vamos a hablar de teletrabajo y aislamiento, algunas consecuencias, algunos beneficios y cómo ir abordando esta cuestión de seguir en cuarentena, dejar de estar en cuarentena, seguir en cuarentena, dejar de estar en cuarentena y esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, nuevamente gracias Silvina, gracias a todos los que participaron y bueno, nos vemos la próxima. Silvina, con vos seguro que va a haber otra más. Dale, y con el miércoles que viene. Bueno, gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Bueno, buenas tardes. Acá estamos.